mi nombre es Cassandra González Carrillo, estudiante de la Facultad de Derecho Culiacán. El día de hoy les voy a hablar sobre las medidas disciplinarias, medidas de apremio, delitos y jurisprudencia. En el artículo 236 de la Ley de Amparo encontramos las medidas disciplinarias, que nos dicen que sirven para mantener el orden y exigir respeto. Los órganos jurisdiccionales podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias, que es la multa y la expulsión del recinto o del lugar donde se celebre la audiencia. En el artículo 237 de la Ley de Amparo encontramos los medios de apremio, el cual nos dice que los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de dichos medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, y los cuales son los siguientes: la multa, el uso de la fuerza pública policíaca y ordenar que se ponga al infractor ante el Ministerio Público si se le encuentra cometiendo algún delito o infragancia. Las responsabilidades y sanciones. Las multas previstas de esta ley se impondrán a razón de días de salarios mínimos generales. Se podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado. Algunas de las multas son, por ejemplo, en el artículo 11 de la Ley de Amparo, si quien promueve no tiene la representación que afirma, se le impondrá una multa de 30 a 300 días. Eso de lo previsto en el artículo 14 de esta ley, si quien afirma ser defensor no lo demuestra, será acreedor de una multa de 50 a 500 días. Un ejemplo es que se sancionará con multa de 100,000 días a la autoridad responsable que no rinda el informe previo o no rinda el informe justificado. Las multas las encontramos previstas en los artículos del 240 al 260 de dicha ley. Algunos delitos se impondrá pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 días al quejoso o a su abogado o a ambos en el caso de que afirmen hechos falsos u omitan que le consten con el acto reclamado, y también al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos si en el juicio de amparo presentan testigos o documentos falsos. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado, además de violar derechos humanos y garantías, constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda. Ahora pasaremos a la jurisprudencia. La jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. La jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en sala. Jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos regionales. Obligatoriedad. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de la Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Es decir, que ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otra. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, en las que se recogerán las razones de las decisiones, esto es decir, los hechos relevantes, el criterio jurídico, cómo que resuelve el problema, y una síntesis de la justificación expuestas por el tribunal para adoptar ese criterio. El Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito deberán remitir la tesis a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada del Semanario Judicial de la Federación para su publicación. En este se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá de forma eficiente para facilitar su conocimiento. La jurisprudencia por obligatoriedad son las contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales, como ya los habíamos mencionado. Estas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. La jurisprudencia por contradicción de criterios se establece por dilucidar los criterios discrepantes sostenidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.